Hola, bienvenido nuevamente. Hoy hablaremos acerca de la Confesión de Fe de Londres, escrita en 1689 por Westminster. Am, en el capítulo que nos habla acerca de las Sagradas Escrituras. El tema principal de esta parte viene a ser la importancia de las Santas Escrituras para conocer el propósito de nuestro Salvador, su Evangelio y finalmente para ser salvos mediante ellas. Esto nos lleva a entender que la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a Dios es la Biblia. También que cada doctrina, que cada dogma dentro de la iglesia nace y emana de las escrituras, siendo esto la doctrina cristiana bíblica. Esta doctrina reformada lleva el nombre de doctrina bíblica. Y a continuación, para entender un poco más acerca de esta importancia de las Santas Escrituras, vamos a mencionar, vamos a detallar 10 temas que se presentan en esta Declaración de Fe de Londres en cuanto a las Sagradas Escrituras. Y el primer tema es la revelación. Y definimos como revelación a la manifestación de Dios a los hombres, de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Dentro de la Biblia tenemos dos tipos de revelación, la general y la específica. La revelación general es la que nos muestra el poder, la grandeza y la gloria de Dios. Como por ejemplo podemos ver esto en el Salmo 19. La revelación específica es la que nos muestra esos caminos de salvación a través de Cristo. Como ejemplo podemos leer Juan 3:16. El segundo tema es la identidad de la palabra de Dios. La identidad y la estructura que tiene la Biblia es con el canon. Para entender esto debemos saber que la iglesia no determina el canon, sino que la iglesia recibe el canon de Dios. Existen muchas visiones como la visión liberal, la católica, la protestante clásica, que contradicen este concepto mismo de lo que significa el canon. Y por ende la estructura de la Biblia en cuanto a los libros que ésta contiene. Si bien podría haber otros libros escritos con inspiración divina, es Dios quien ha considerado lo que la iglesia necesita. Y eso es lo que ha recibido la iglesia a través del canon. Esto para el crecimiento y para la salvación del hombre. La Biblia está estructurada en 66 libros, los cuales están divididos 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Los libros apócrifos, que son libros que no tienen la inspiración divina, tienen enseñanzas ligadas al misticismo, a la astrología, al paganismo. Otros tienen un alto contenido histórico, cultural, que son interesantes, pero debemos tratarlos como a otras obras humanas, sacando lo bueno y tener la claridad de que no fueron inspirados directamente por Dios. También el tercer tema dentro de esta confesión es la autoridad de la Biblia. La autoridad de la palabra de Dios no depende del hombre o de lo que éste cree que está bien, que es correcto o es incorrecto. En primera y en última instancia proviene de Dios, pues la Biblia es la palabra de Dios. Y las escrituras por sí mismas establecen esta autoridad de suficiencia. ¿Por qué? Porque es inspiración divina. Y no se puede ver a la Biblia como palabra de Dios sin antes no se dé la evidencia por medio del Espíritu Santo, siendo esto que esa obra interna establecida en cada creyente permite que el creyente no dude de la inspiración, de la veracidad y autoridad sobre su vida a través de las santas escrituras. El cuarto puntito es la suficiencia. La suficiencia de la palabra de Dios alcanza a todas las áreas de la vida del hombre que esté en Cristo. Es por esa suficiencia que la palabra de Dios
No se le puede añadir ni quitar nada por medio de nuevas revelaciones porque no las hay. Desde que él cerró el canon no hay revelaciones. Y al mismo tiempo tal vez por las tradiciones de hombre. La Biblia es suficiente para aplicarla en toda área de nuestras vidas. En el hogar, en el trabajo, en los estudios, en el ministerio y donde sea que estemos. El quinto tema es la iluminación. Hablamos que ya no hay revelaciones, pero sí hay iluminación por parte del Espíritu Santo. Esto para comprender y dar entendimiento primero acerca de la salvación, para luego tener un crecimiento en la fe. La iluminación tiene un poder de Dios a través de la palabra, a través de la Biblia en nuestra vida cotidiana. Que no solo se trata del entendimiento, sino también de aplicar toda enseñanza en nuestro diario vivir. También colabora con la ayuda a nuestro sentido común, a nuestra mente. ¿Para qué? Para que podamos tomar decisiones basadas en la Biblia. También tenemos el sexto tema, que es la claridad. En la palabra de Dios está claro todo acerca de la salvación y de la piedad para aquellos que han sido iluminados por el Espíritu Santo. Si decidimos que la palabra de Dios es la principal autoridad, es suficiente, es inerrante por necesidad y por hecho, la palabra es clara. El séptimo tema es la disponibilidad. Y esto es importante entender que Dios en su providencia es el artífice de la conservación y preservación de las Escrituras a lo largo de los tiempos. Las traducciones a diferentes idiomas han sido necesarias ¿para qué? Para dar acceso a todas las naciones a la palabra de Dios. El octavo tema es la finalidad. La principal finalidad de la palabra es ayudar a interpretar la voluntad de Dios que se encuentra en la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos analogías de fe, conexiones, encontramos propios textos que nos ayudan a comprender tal vez pasajes que no son muy claros de entender. La finalidad principal de la palabra de Dios es a través de todo ese desarrollo de la Biblia. Su meta es Jesucristo. El tema número 9 es la inspiración. La misma Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, de 16 al 17. La palabra de Dios ha sido inspirada y entregada a los hombres por el Espíritu Santo, para que podamos marcar límites claros de comprensión y entendimiento del cual es la voluntad de Dios. Con la muerte de los apóstoles se entiende que ya no hay más inspiración por parte de Dios al hombre, siendo la Biblia tal y como la conocemos como la regla de vida y fe para todos. El último punto, el último tema es la necesidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en una necesidad para poder conocer a Dios, su plan de salvación, para poder obedecer, teniendo así una vida plena en esta tierra y una vida eterna. En el Espíritu Santo es quien utiliza la palabra de Dios para poder transformar, cambiar la vida de las personas. Es por eso que la Biblia es una necesidad para el hombre que tiene que cambiar, que tiene que llenar ese vacío que su vida tiene por la falta de Dios. Eso queríamos compartir el día de hoy acerca de la Confesión de Fe de Londres de Westminster. Que Dios los bendiga.